profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar un video en el cual hablaremos de los grandes fraudes financieros contables. Los fraudes financieros son un delito destinado a obtener beneficios económicos propios por medios ilegales en prejuicio de otros, ocasionando pérdidas económicas a las empresas, a las inversiones y empleados. Actualmente hemos visto diferentes tipos de fraudes como el lavado de activos, las ventas fantasmas o la doble contabilidad. El fraude contable es cuando un empleado de una empresa roba, traspasa o oculta dinero para obtener un propósito que es un beneficio propio o también los errores de un negocio. En los fraudes se tienen que ser estudiados, analizados con mucha precisión para llevar a comprender cuáles son sus formas y sus consecuencias y si es posible evitar que esto vuelva a ocurrir a futuros más cercanos. Actualmente, hoy día vamos a presentar algunos casos más sonados a nivel mundial, como en el caso de Enron en Estados Unidos, Parmalat en Europa y La Polar en Chile. Y acá, en nivel nacional, como en Perú, tenemos CLAE. Caso de Enron, los tipos que estafaron a América. Fundada en 1985, a raíz de la fusión entre Internod y Houston Natural Gas, fue reconocida como la empresa más innovadora. En el 2001, Enron se declaraba en bancarrota y buscaba acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos. ¿Cómo lograron engañar al mundo por tanto tiempo? La compleja estructura corporativa de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, esto les permitía esconder y maquillar los estados financieros, registraban pasivos como activos en el balance general. Por otro lado, la compañía incluía negocios que aún no existían con el fin de incrementar los ingresos en los estados financieros. La caída de Enron se llevó consigo a una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, como es Arthur Andersen, tras confirmarse que la empresa destruyó documentos relacionados a las malas prácticas corporativas de la empresa. Todo esto generó que se revisen leyes de regulación y reforzamiento de la revelación de información de los estados contables y financieros de las empresas para evitar futuros casos como este. Parmalat se fundó en 1961 en Parma, Italia, por Callisto Tanzi. El fraude se cometió con medios muy sencillos como el control de la correspondencia de los auditores, recibos bancarios falsificados y cambios de domicilio fiscal. Los beneficiados fueron Callisto Tanzi, los familiares y otros cargos altos de Parmalat. Entre el 93 y el 2002, sus ventas aumentaron en un 410% y sus beneficios alcanzaron una cifra récord. Los afectados fueron el mercado en general, los inversores, los empleados, los proveedores, las empresas, los bancos y auditoras. La Comisión Europea, una nueva ley para que la entidad encargada supervise y vigile. La ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos para mejorar la información financiera, el nuevo acuerdo de Basilea II y el pronunciamiento de la OCDE. Tanzi fue sentenciado a 18 años por bancarrota fraudulenta y asociación criminal. Fausto Tona a 14 años, Luciano Silgardi a 6 años, Giovanni Tanzi a 10 años y 6 meses. Actualmente Parmalat pertenece a la empresa francesa Lactalis, quien la compró en el 2011. Soy Antonio Meix y hablaré del caso La Polar. Esta fue una empresa fundada en 1920 con origen en Chile. El principal implicado en este caso fue su expresidente Pablo Alcalde, así como los demás miembros del directorio. La empresa fue conocida por el fraude realizado al aumentar su patrimonio, así como tener las acciones al alza. Esto dio como resultado el maquillaje de cifras y fraudes a sus consumidores, y todo ello tradució en un mal uso de los estados financieros. Los implicados a nivel interno dentro de la empresa fueron los altos mandos, quienes se vieron beneficiados a través de bonos que se les otorgaban. A nivel externo, por el contrario, encontramos el caso de más de 1 millón de personas defraudadas, uno de los mayores escándalos en la historia de Chile. La empresa auditoria Cernac fue la empresa encargada en presentar una demanda colectiva por repactación unilateral a favor de los clientes, la cual resultó a su favor, claro, ¿no? Y se tradujo en devoluciones, descuentos y bonos reparatorios para todas estas personas afectadas. La situación actual de la empresa es que esta sigue funcionando, pero fue fuertemente golpeada por este escándalo, lo cual se tradujo en la devaluación del 42% de su valor. Y a la par, 3 exfuncionarios fueron sentenciados a 5 años de libertad vigilada. Voy a hablar sobre CLAE. Fue el Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial fundada en Perú en 1978 por Carlos Manrique Carreño. CLAE era una empresa que se dedicaba a brindar asesoría financiera inicialmente, pero decidió cambiar su esquema de negocio aplicando un mecanismo piramidal de captación de personas para invertir capital con la promesa de ofrecer tasas de interés de hasta el 100% en un tiempo determinado.
Como resultado de aplicar este mecanismo de referir personas para que éstas abonen y se genere un fondo, la empresa llegó a un colapso financiero debido a la falta de captación de nuevos clientes, donde cerca de 200.000 personas perdieron sus ahorros, catalogando este hecho como la estafa más grande del Perú. Se debe considerar que en los tiempos de auge de la empresa se logró concentrar cerca del 40% de la liquidez del sistema financiero nacional, pero se logró utilizando un esquema ilegal, estafando a los ahorristas. La empresa fue intervenida y liquidada por la Superintendencia de Banca y Seguros el 16 de mayo de 1994, luego de que la empresa no pueda sustentar el estado real contable de sus finanzas. Debido a ello, se implementó un sistema más riguroso de supervisión a las entidades financieras y la obligación de contar con un fondo de seguros para estos depósitos. Finalmente, el presidente Carlos Manrique fue capturado y condenado a 8 años de prisión por defraudación y apropiación ilícita. Conclusiones. El fraude financiero ocurre cuando una empresa o un individuo genera ingresos por medio de prácticas contables engañosas, las cuales pueden llegar a ser ilegales. Esto se puede realizar a través de una variedad de métodos. El fraude financiero es un delito que, una vez descubierto, las consecuencias son muy duras, las cuales pueden llegar a efectuarse con años de pena carcelaria y multas de reparación millonarias. Las formas más comunes de cometer fraude financiero en los casos expuestos han sido el ocultamiento de efectivo, la sobrevaloración de acciones, la falsificación de documentos en complicidad con entidades bancarias, la estafa piramidal, entre otros. Es de suma importancia por eso que nosotros estudiemos y analicemos los casos de fraude financiero más importantes para lograr comprender su forma de operación, y de esta forma también podemos evitar posibles fraudes en el futuro de nuestra vida laboral, ya que como profesionales debemos actuar con ética y en favor del desarrollo de nuestra sociedad. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta la próxima.